Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo del día hoy domingo, 4 de la tarde, hora de Chile. Buenas tardes, Dutari. Buenas tardes, doctor Rebeca. Bienvenida. Un abrazo para usted. Buenas tardes, José Julio. Y espacio, Pablos. Hola, Padre Ronnie, ¿cómo está? Hola, Teresa, bienvenida. Gracias, Padre, por estar aquí con nosotros, acompañándonos en este en vivo. Por favor, Rebeca, si me envías por la cámara donde está la cruz, la solicitud de compartir pantalla conmigo, te lo agradezco. Semana pasada estuvimos hablando de quién soy yo. Y el tema de hoy es quién es el otro. Y ante esta pregunta de quién es el otro, yo le quiero dejar la palabra a mi compañera y amiga Rebeca Jiménez, quien va a dar inicio a este diálogo sobre quién es el otro o qué es el otro. Déjame saludar a Eduardo, a David Aniquín también. Ya se están sumando gente de este lado de la pantalla. Les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros en esta tarde, donde hablamos de psiquiatría y de filosofía. ¿Quién es el otro? Bueno, claro. Digamos que mi posición como médico también va a ser aportar o completar, ¿verdad? Esas lecciones de filosofía que nos da María todos los fines de semana y aportar la parte médica, la parte física dentro de ese pensar para sanar. Entonces, hoy voy a acompañar los pensamientos filosóficos, los voy a combinar con tres teorías muy clásicas de la psiquiatría. La primera, la teoría del apego, importantísima. Luego, la teoría de la pirámide de Maslow, que también habla de la relación entre lo que somos y el otro. Y por último, quisiera cerrar hablando de las emociones sociales. Claro, como toda ciencia, ¿okay? Como todo pensamiento científico, dividimos en partes el objeto de estudio, pero realmente sabemos, yo soy uno, el otro es uno también, uno con nosotros, pero aquí vamos a aportar algunas cosas de la neurología, de las neurociencias, por supuesto, de las teorías transpersonales de la psiquiatría. Y bueno, espero que lo disfruten, espero que hagan muchas preguntas para poder realmente nutrir este foro que tenemos todas las semanas. Así que los espero aquí abajo leyendo sus preguntas. A todos. Ok, gracias, Rebeca. El padre Ronnie nos deja un comentario y nos dice el siguiente. Jesús de Nazaret nos dice que el otro es el prójimo. Y en este caso, tomando como base ese planteamiento del padre Ronnie, Manuel Levinas nos habla de tres figuras importantes que para él son el otro fundamental. Y aparece en Deuteronomio 10, 18, 19, que es la figura de la viuda, la figura del huérfano y la figura del extranjero o del migrante. Migrante que puede ser, por ejemplo, un venezolano que migra a Estados Unidos o migra a Chile, o inmigrante, el que hace inmigración interna en su propio país. En Venezuela hemos visto que ha sucedido, ambos fenómenos se han dado al unísono. Gente que se ha mudado de su
ciudad a otras ciudades para buscar mejor calidad de vida y también otros que hemos ido por diversas partes del mundo para esto. Ahora bien, hay muchas teorías a nivel filosófico sobre lo que es el otro. Aunque podemos decir que Emmanuel Levinas es el filósofo del otro, de lo otro, de la alteridad. Y es el filósofo de la ética filosófica, fundamentalmente, también llamado el filósofo de la responsabilidad. En filosofía, él dice que cuando nosotros queremos ver al otro, haciendo una proyección nuestra en el otro, no es posible. Porque el otro es lo que nos excede a nosotros, es lo distinto a nosotros. Y por lo tanto, si nosotros que le queremos colocar toda nuestra historia, nuestros valores, nuestra manera de concebir el mundo a ese otro, lo estamos colonizando, lo estamos haciendo prácticamente un ser servil para nosotros. Y de eso no se trata el otro. Necesitamos... De allí esa frase que a mí me encanta, que en el universo la diversidad es la norma, realmente. Eso define en una frase eso, pues. Claro, claro, porque nosotros a veces en nuestras interacciones con las personas queremos, sin darnos cuenta, hacer que encajen en nuestros patrones. Y al buscar que encajen es donde se dan las grandes separaciones. ¿Por qué? Porque hago al otro una especie, perdónenme la palabra, pero una especie de mi esclavo, o sea, de la otra parte, ese mito de la media naranja que no existe, esa complementariedad que es falsa, eso no existe, nadie completa a nadie, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos al otro, debemos mirarlo fuera de todo prejuicio, de tal manera que podamos realmente encontrar en él algo que al encontrarlo inclusive, al encontrarlo, ya deja de ser otro para ser un yo. Y de allí que esa también puede ser la base de las relaciones de dependencia, en Es correcto. donde digamos, nos enchufamos parasitariamente en una relación humana pretendiendo que eso es amor. En mi libro La distorsión del amor hay todo un capítulo dedicado a las dependencias emocionales. Todo lo que la gente cree que es amor y no es amor, es una enfermedad. Entonces, cuando un poco enlazando este tema con lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Cuando hablábamos de quiénes somos, quién soy yo, bueno, hay muchos, yo soy lo que ustedes me ven aquí, yo, con mi historia, con mi manera de hablar, con mi manera de actuar, con mi manera de moverme, eso soy yo, ¿ok? Ahora, eso es una visión particular. La otredad, dependiendo de las tendencias y las corrientes filosóficas, ha sido vista de manera muy distinta. Heidegger dice, no, el hombre es un ser para la muerte. Ok, habla de la finitud, pero mientras a ese ser le llega la muerte, hay lo que se llama el estar ahí, el ser arrojado al mundo para lograr dejar algo y reconocerse a sí mismo como parte del mundo. El ser no se hace enconchado, no se hace en una habitación, se hace en el contacto con los otros, para bien o para mal, pero a través de la interacción es que se hace humano, verdaderamente humano, como diría Nietzsche. ¿Ah? Y de allí que hay muchas enfermedades mentales asociadas con
personas aisladas. De hecho, la palabra esquizofrenia, que significa ruptura de la mente, uno de los síntomas cardinales es el aislamiento. O sea, los seres humanos, sin el otro, no llegamos a tener conciencia de quiénes somos. De allí la metáfora del espejo, pues. Es correcto. Por cierto, les recomiendo el artículo de Irene Vallejo sobre el espejismo que escribió esta semana, hace 2 días. Muy bueno, creo que grafica esa metáfora de una manera muy clara y precisa. Entonces, Derrida, que es todo lo contrario a Levinas, porque es un desconstructivista, él dice que es imposible que conozcamos al otro. Porque el día que lo conocemos, deja de ser otro para ser un nosotros. Entonces, ¿qué propone él? Seguir en esa búsqueda, seguir en la búsqueda de ese otro. Y en el caso de Levinas, él plantea 4 aspectos que son importantes para reconocer al otro. Y es primero el saber la condición de ese otro, ¿ok? El otro, lo que tiene que ver con el rostro del otro, conocer el rostro del otro, la caricia del otro, que no tiene que ver nada con sexualidad, sino cómo a través de la caricia yo puedo ir dándome cuenta del ser humano interior que hay en ese otro. Y lo algo mucho más importante es la hospitalidad. 4 elementos fundamentales que plantea él en su tratado, la totalidad y el infinito, porque él dice, el otro es el infinito. Al final, ¿Podría el otro repetirlo? es el infinito, porque nunca lo terminamos de conocer. ¿Ah? Repítanos nuevamente cada una de esas para que nuestro público la tenga clara, lo que decía Levinas. Los 4 aspectos que él toma en cuenta para acercarnos al otro. Ajá. Uno es no lo voy a decir en el orden que lo di, sino como me va viniendo. La hospitalidad. ¿Ok? La hospitalidad. Y yo creo, él era judío, pero fue un filósofo que le gustó mucho la filosofía griega, que la conocía muy bien, y el concepto de hospitalidad lo manejaron los griegos muchísimo. Inclusive aparecen en muchas de las obras griegas escritas por Homero y otros, tragicomedia en el teatro, porque independientemente fueran a la guerra, ellos iban, cada vez que iban a visitar a alguien en una ciudad o iban a la guerra, ellos llevaban sus regalos de ofrenda a esa gente como en señal de respeto y era una señal de hospitalidad. Es por eso, por ejemplo, que en el caso de Ulises, cuando se consigue con Polifemo el cíclope que solo tenía un ojo, que se los quiere comer a todos, se acuerda Ulises de que no ha sido hospitalario con él y coge y le regala una de las vasijas de vino, pero como un señuelo para aprovecharse de que mientras él se emborracha, logran establecer la estrategia para escapar de Polifemo, porque se había muerto o había matado, se había comido a muchos de sus marineros. ¿Okay? Entonces, hospitalidad para sobrevivir, fue esa. Exacto. La hospitalidad, la responsabilidad. ¿Okay? Somos corresponsables de lo que sucede. No podemos estar de ojos cerrados en lo que está pasando en nuestro mundo, en el mundo de hoy. Y sobre todo con los más débiles. Y para él, por eso señala los más débiles, tomando como base el Deuteronomio, la viuda, el huérfano y el migrante. ¿Ok? Y los otros 2 elementos es el rostro, la mirada de esa persona, sea niño, sea mujer, sea hombre.
su mirada. A través de su mirada, de su gesto, podemos reconocer quién es esa persona, cómo piensa, cómo siente, cómo ha sido inclusive su vida. Y la otra es la caricia, pero es la caricia de apoyo, de empatía, la caricia compasiva. Yo estuve, después que hablamos hoy tú y yo, estuve rebobinando mi cabecita y yo dije, en Venezuela, aunque es distinto y no tiene que ver quizás con esto de que quién es el otro, nuestros empresarios, nuestros viejos empresarios, supieron reconocer muy bien quién era el otro. Porque cuando ellos comenzaron a desarrollar políticas en la electricidad de Caracas, Ricardo Zuluaga, sus primeras generaciones, en la empresa Polar, cuando era de Eugenio Mendoza, y que comenzaron a desarrollar políticas que como ninguna otra organizaciones trataban a los trabajadores como verdaderos seres humanos, sin que en aquel momento hubiese una ley de deducción de impuestos sobre la renta. Ellos sabían que eso no iba a ser devueltos en términos económicos, pero sí en bienestar, porque se estaban ocupando de ese otro que les servía a ellos para lograr ser más productivos, rendir más, etcétera. No sé si me estoy explicando, ¿no? Claro, y O sea, eso se relaciona mucho a, digamos, a las tres emociones sociales, que vamos a hablar de eso hoy, asociadas a, a, a la simpatía, a la gratitud, a la admiración del ser humano simplemente porque existe. Entonces, esas sí, emociones sociales. hay algo bien importante, ¿sabes? Y es el cuidado de ejercer la tolerancia. Cuidado con el ejercicio de la tolerancia en lo que expone Levinas. Porque, y también lo coloca Derrida, porque la tolerancia implica el tener que soportar a otro teniendo tú, sintiendo que tú tienes el poder. Y eso no es ser. Así no es. Según él, así no podemos llegar a conocer al otro. Ni Usar. siquiera podemos aproximarnos medianamente, porque si nos tratamos con respeto, con simpatía y con cierto nivel de admiración a la grandeza, porque realmente el ser humano es una creación extraordinaria. Si no logramos admirar y reconocer esos valores, eh, es más difícil que alcancemos el ideal del amor, Es que es correcto. parte del otro. O sea, nos enamoramos siempre de otro. Bueno, los narcisistas se enamoran de ellos mismos o se reconocen o se les cumple como con la eterna discusión del mito de Narciso. Pero es que sin el otro no podemos existir, María. Es Okay. Lo imposible. importante es allí, que tú dices, tienes mucha razón. Antes de decirte algo al respecto, aquí dice el padre Ronnie, la filosofía nos muestra que el otro nos ayuda a conocer parte del yo. Es correcto. Pero Es correcto. no nos convertimos en seres andrógenos, como lo que hablaba en un mito de lo que plantea Platón. ¿Ok? No somos mitad hombre, mitad mujer, no nos convierte en andrógenos. No, Entonces, pero eso lo explica mucho más claro la cultura oriental. No es que nos convertimos en andrógenos, es que podemos contener la energía del yin y el yang, que bueno, contiene, claro, es que somos dualidad. exacto, que también lo dijo mi querido Jung, el ánima y el animus. Entonces, como el ser humano contiene las polaridades, el otro nos ayuda a reconocernos, a localizarnos física, psicológica y espiritualmente, sin duda alguna. Sí, y fíjate que inclusive cuando hablamos de que nos excede y si nosotros llegamos a decir que lo conocemos 100%, estamos cayendo en un gran
error, porque dice que, hablando de las relaciones de pareja, ¿ok? Cuando tú tienes una relación de pareja, las relaciones de pareja que no buscan el conocer al otro, sino simplemente darse cuenta cómo es el otro, es la grandeza es que puedan ser capaces de mantenerse juntos a pesar de las diferencias. Claro, ellos tendrán que establecer estrategias para manejarse dentro de esas diferencias, pero no significa de que yo tenga que cambiar mi manera de pensar porque a ti no te gusta esto o aquello. No sé si me estoy explicando. De eso es de la filosofía. Ahora no sé de la psiquiatría que dice el doctor. Bueno, mira, vamos a comenzar por el cuando llegamos a esta vida. Cuando Okay. llegamos a esta vida somos absoluta y totalmente dependientes porque un bebé que no tiene a otro, y hay muchos experimentos acerca de eso, se muere. O sea, nos necesitamos tanto que en las primeras etapas del desarrollo, cuando ni siquiera se ha completado el desarrollo neurológico del bebé, ese bebé necesita a otro ser humano que lo cuide y lo ayude a sobrevivir. En este caso, si es su madre, porque puede ser otra figura materna y más adelante una figura paterna, que también es muy, muy importante. Eh, el bebé no tiene la capacidad de discernir, o sea, que detrás de esa teta que le da de amamantar hay otra persona. Bueno, y para él eso es su objeto, que lo ayuda a sobrevivir. Y Objeto, él todavía no la reconoce como sujeto, ¿verdad? no la reconoce como sujeto. Más adelante, progresivamente, al pasar los primeros meses de vida, se da cuenta que detrás de esa teta está su mamá, oh cielos. Entonces, obviamente ahí está el instinto y la otredad vinculados con la vida. Mira qué bello, ¿no? Entonces, en ese proceso de irnos conectando con el otro, que los más cercanos en nuestros primeros años de nuestra vida son nuestros padres o nuestros cuidadores, se establece lo que se llama el apego. El apego, que mucha gente siente cierta piquiña comezón con la palabra. El Porque a veces se han apego, abusado mucho de algunas palabras últimamente, ¿sabes? Se han abusado sí, mucho sí, últimamente de algunas palabras. exacto, no, el apego es algo natural del ser humano, total, inclusive es una función para la vida, pues. Entonces, si un bebé crece con un apego seguro, ¿y qué es el apego básicamente? Esa sensación de proximidad, de protección, de satisfacción de sus necesidades básicas, eso genera el apego en los primeros años de vida. Y eso es absolutamente necesario. Eso se llama apego seguro. Ahora fíjate qué interesante, también está el apego inseguro, que son aquellas madres que por alguna razón no tienen esa conexión con ese niño. Entonces, ese niño crece con lo que se llama apego inseguro, que el niño no está lo suficientemente conforme de cómo es atendido o cómo son atendidas sus necesidades. Y ya desde muy corta edad aparece esa inseguridad, ese apego inseguro que marca la vida de esta persona en muchos aspectos de la vida hasta su adultez. Entonces fíjate cómo desde el primer grito de vida necesitamos a otro para Ahora mantenernos. dice, claro, pero vamos, desde que estamos en el vientre necesitamos a otro, Ah, definitivamente. bueno.
Lástima que a Claro, pero veces, bueno, lástima que a veces cuando no nos entramos en la reconozcan. existencia, cuando entramos en la existencia, pues, estamos Lástima que a existiendo veces, Rebeca, no nos reconozcan, no le reconozcan a ese que está en ese vientre, que es un otro, que hay que respetar también, ¿ok? bueno, sí, Pero ya eso sí, es otro tema para ese tomar es en otro otro tema. momento. Por aquí, de todas formas, el padre Ronnie, quiero leerle su comentario, está diciendo varias cosas. Uno dice, hay otros hoy que quieren imponerse como minorías dictatoriales, que quieren que las mayorías les complazcan las autopercepciones, ideologías de género. Por ejemplo, me supongo yo que es eso. Y dice, la psiquiatría debería hacer estudio de las situaciones de las ideologías de género. Se están haciendo, padre. Sí, yo sí creo. Y además yo creo que hay algo que tiene que ver con... Esto se está imponiendo porque los conceptos de familia están, vamos a decir, no en proceso de devaluación, están en proceso de desintegración. Tal y Pero es que como... mira, pero esta conversación que estamos teniendo es tan importante que Ujú, antes de entrar en política o ujú, en teorías de conspiración, ujú, precisamente muchos de esos movimientos es producto de que realmente en la existencia no tenemos la responsabilidad de respetar a otro, que es un aspecto importantísimo, es un valor. Entonces, la existencia per se tiene valores y en muchas escuelas filosóficas, hay unos que son universales, por supuesto, pero se repiten la importancia de los valores. Y los valores es en función a que a uno mismo y al otro. Ok, y además a las culturas donde se desenvuelven esos seres humanos, ¿ok? Lo Exactamente. que sucede es que entiendo la preocupación del padre Ronnie en función de que el concepto de familia hoy está cambiando. Y a medida que está cambiando y además hay otros elementos que están alrededor haciendo mucho ruido, generan en los adolescentes, quizás por la falta de supervisión de profesores, por la falta de supervisión de sus padres, por la falta de diálogo familiar, una serie de elementos, el que comiencen a presentarse interrogantes que conduzcan pues a un... Si ya es difícil conocernos como seres humanos, nosotros, hombre, mujer, imagínate, ya va a comenzar así como que tantas calificaciones distintas de nuevos seres humanos que sienten y piensan de alguna manera, etcétera, Claro, ¿no? pero Entonces, cuando vamos a lo básico de la humanidad, del yo, del nosotros, si vamos ujú, a la esencia de eso, ujú. la confusión debe disminuir, porque el ruido se ha colado a través de no tener claro conceptos muy básicos del respeto al otro, de manejarnos humanistamente. Todo es una consecuencia de la distorsión cognitiva del ser humano que ha perdido como su cable a tierra, pues. Y parte de la intención de este compartir es a la raíz, ir a las raíces, retomar lo bueno de las raíces, porque en cada época el yo y el otro se han interpretado de distintas maneras, pues. Entonces, Usted, yéndonos a usted la es psiquiatra, esencia, usted, usted es psiquiatra, ¿verdad, doctora? sí, Y muy señor, buena psiquiatra, además. mucha honra. Y conoce muy bien el psicoanálisis también, ¿cierto? Sí, señor. Ok, Ujú. entonces yo le voy a hacer una pregunta. Si puede ser que esté equivocada. Y si estoy Vamos a equivocada, ver. por favor, le agradezco me lo diga. Se supone que cuando usted se enamora de alguien, se enamora de lo que le falta. Eh, bueno, no es tan psicoanalítico, pero hay personas que tienen esa percepción, pues. Ok, de lo que está en falta, de lo que está en falta. Carencia de la carencia. De la Entonces carencia. convierten el amor en una carencia, porque entonces resulta que el otro tiene que venir a llenar tus insuficiencias. Y eso es contradictorio con el amor. Y
si vamos a hablar del amor propio, pues bueno, más complejo, porque ¿cómo vas a amar tú a otro ser humano, al otro, si tú no tienes aprecio, si tú no tienes amor propio? Entonces eso es una combinación, un intercambio de energía física, emocional y espiritual, pero lo que sí es innegable de que el Ujú. ser humano no puede vivir sin la presencia de otro ser humano. Y Claro, sin, es más, ni siquiera hablar del otro. No se podría hablar del otro porque no existía. Pienso también igual como lo ha expresado la señora psiquiatra, dice Teresa Sánchez. gracias, Hola Teresa, ¿cómo estás? ¿Cómo está Teresa. Maracaibo? ¿Cómo están todos por allá? Bueno, fíjate algo. La filosofía, tú sabes que, ustedes saben que es una corriente, bueno, no, corriente no, es la madre de la ciencia, aunque no les guste escucharlo a algunas personas, ¿verdad? Que busca es formularse preguntas. Más, el ideal no es encontrar la respuesta, sino tener la capacidad de ir preguntando, repreguntando, porque pueden haber infinitas preguntas como personas hayan en el mundo y con base en las vivencias, situaciones propias, culturas, experiencias familiares que hayan vivido. Es decir, hablar, aunque se han clasificado las emociones, aunque se han clasificado los sentimientos, aunque se habla de las etapas del ser humano, ¿verdad? Y lo que sucede en cada una de esas etapas. En la filosofía no somos tan estrictos, somos tanto más que cada quien sea capaz de dejar un legado en aquello que cree es su punto de opinión y validez. Ahora bien, en las relaciones de cualquier índole, cuando nosotros, cuando nosotros lo que buscamos es la satisfacción del propio yo, no se plantea quién es el otro. Exacto. Exacto, estoy 100% de acuerdo y aprovecho para expresar mi preocupación, porque está muy de moda el asunto del narcisismo, Uh -huh, ¿verdad? uh -huh, Pero hay tanta información en las redes que yo creo que se ha perdido la profundidad del diagnóstico, ¿ok? uh -huh. Ciertamente, el narcisismo es algo que al menos no sé si habrá aumentado en la realidad. Ahora se habla más de eso. Entonces, el narcisista es incapaz de conectarse desde el amor, desde el respeto al otro, y por lo tanto son relaciones realmente pavorosas para la víctima del narcisista. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, Doctora, me gustaría que clarificase esto del narcisismo, porque no el narcisismo pudiera considerarse solamente como aquel aspecto que un ser humano demuestra a través de su imagen física, y no, no no, no, necesariamente. Hay eso tiene que conductas ver, más narcisistas cuando solamente me ocupo del yo. Esa política del eso es que yo llamo, que... claro, es que yo estoy hablando desde la vincularidad, no estoy Ujú, hablando desde lo físico. ujú, Hablamos la semana pasada del yo, estamos hablando de ujú, nosotros. Obviamente tenemos que hablar de las relaciones interpersonales y ujú, estamos hablando de el aspecto vincular, ¿ok? El ujú. aspecto vincular en función a cualquier otro que esté allí delante de nosotros y que cumple inclusive la función de reflejar cosas que nos ayudan a esculpir nuestra propia identidad. Tan necesario Porque, es. sí Mm. porque al final cuando hablamos del yo o hablamos del otro, estamos hablando de identidades, sean propias o de terceros, pero estamos hablando de identidades. Y en la familia, que es un cuerpo de varias personas, ¿verdad? Por lo menos tres personas como mínimo, papá, mamá o papá,
y hermana, hijo, porque no todo el mundo pues pueden estar casados, lo que sea, pero una figura materna y paterna representativa, significativa, vamos a decir, ¿verdad? Las historias son diferentes y cada... Pero lo importante es que allí hay una manera de abordar la situación. Por aquí dice Isabel Bracho Gil, nunca me ha parecido tan relevante en la filosofía como en estos tiempos y la he descubierto muy recientemente. Quiero aprovechar este comentario porque el padre Ronnie dice, la filosofía es la madre de la ciencia, sí, de verdad, y lo coincido, padre, sí se llegan a conclusiones ciertas de la filosofía. También creo que se llegan a conclusiones ciertas, pero no significa eso de que la gran mayoría de los filósofos lleguen a estar de acuerdo en un solo estado. No existe. Nadie está de Existen acuerdo. escuelas filosóficas que están de acuerdo con un postulado hecho por esa escuela, pero hay muchas escuelas y cada una tiene postulados que a su vez son rebatidos por otras escuelas filosóficas. Porque la importancia de la filosofía, a mi juicio, independientemente yo crea que hay verdades que son absolutas para mí, ¿cierto? No necesariamente para otros son absolutas, pero ¿y por qué? Porque eso me va a permitir a mí el escuchar la opinión del otro, de tal manera que respete lo que esté diciendo, aunque yo no esté de acuerdo con eso, lo escucho, no entro en un campo de batalla con esa persona, sino con la disposición a escuchar su planteamiento, porque si no, el diálogo no existe. Y para que haya, ¿verdad?, una mirada hacia el otro, es necesario escucharlo. Porque los migrantes, que es uno de los casos, o las viudas o los huérfanos, viven situaciones muy particulares a otros seres humanos que tienen una familia constituida. Entonces, el generar una serie de conductas hacia esas personas, sobre todo en un mundo donde estamos viendo que hay una migración desbordada en muchos países europeos, donde muchos están en desacuerdo, otros están en acuerdo, yo creo que este tema cobra mucha importancia, porque es como desde a mí no me gusta hablar de empatía, doctora, a mí me gusta hablar de compasión, Okay. de la mirada compasiva hacia el otro. La empatía viene del campo de la ciencia con aquello de las neuronas espejo. No, O sea, cómo el cerebro está dotado de una cantidad de células que se llaman neuronas espejo, que se ha demostrado científicamente que con ver al otro tenemos la capacidad de ver a través de su conducta, de su gesto, de su lenguaje corporal, hacer una proyección y lograr identificar el estado de ánimo de esa persona por esas neuronas espejo que existe. O sea, el cerebro está dotado neuroquímicamente para poder observar a otro y conectarlo. Entonces la palabra empatía, simpatía, bueno, la simpatía es más vieja. La palabra empatía a nivel viene de aquí, de la capacidad humana biológica de poder conectar con el otro y ser compasivo. De hecho, en griego es simpatía. Y luego se transformó en empatía y después... Okay. Me provocó preguntarte, en Grecia se llama así, ¿cómo se llama eso en Maracaibo? ¿Cómo se llama para empatía? ¿Cómo se llama? A ver, ¿hay algún maracucho por ahí que no Está el pueda? padre Ronnie, que es de Maracaibo, él puede decirlo, como se diría bien empático. A mí no se me ocurre nada. Ese es un chiste, ese es un chiste. Bueno, me encantaría que con base en los planteamientos que hemos hecho, ¿verdad? Porque yo siento que el corazón del tema de la otredad o del otro, yo lo sintetizaría en lo que he hablado, ¿ok? Porque siento, por ejemplo,
siempre Heidegger, que si lo critican y que es tan criticado que ha sido, y bueno, en Ser y Tiempo dejó toda una teoría sobre lo que significa estar en el mundo y que el hombre sea capaz de reconocerse en el mundo, aunque diga que es un ser finito, un ser para la muerte. Igual lo dice Sartre en El Ser y la Nada. El ser humano es un ser finito. Ahora, el otro, dice Sartre, el otro me convoca a mí a una responsabilidad para que yo en mi vida logre dejar algo en función de ese otro con el que estoy vinculándome mientras tengo una existencia. Hay dos aspectos que quería tocar. Un aspecto que por último que quería tocar, porque creo que son emblemáticos, A y ver. es lo vinculado a la amistad. Sí. Aristóteles fue el primer filósofo griego que se ocupó y dejó de hecho dos libros de ética, uno la Ética Nicómaco, donde él escribe a su hijo, y él habla de la amistad como fuente para reconocer al otro. ¿Ok? Igual en el caso de Friedrich Nietzsche. Solo la amistad, a través de ella, es que nosotros podemos encontrar ese campo, en ese campo de batalla que somos los seres humanos, porque así se define él como quién soy yo. Y él dice, yo soy un campo de batalla, cuyos fragmentos se buscan unificar y están cada día, siguen en esa batalla, porque la vida es un campo de batalla que no termina y se van uniendo. Por eso es que somos seres que no pueden ser definidos en su totalidad, porque estamos en constante construcción. Pero dice que son dos elementos fundamentales para acercar a la gente, para conocer al otro. Y inclusive Platón, él dice en la República que solo los hombres virtuosos son, que entre los cuales está, es una de las virtudes, es esa también, son los que pueden ser capaces de gobernarnos, ¿verdad? Porque los demás no tenemos esa capacidad porque estamos inmersos en las cuestiones del cotidiano, de los mundos, y entonces, bueno, así pensaban ellos dos. Yo conozco que creo firmemente en ese postulado de Aristóteles, porque además él fue el de esa frase tan famosa, o más que una frase, en este momento no encuentro la palabra, que es: el hombre es un ser social político. Entonces, un hombre no puede vivir en soledad. Solo se puede vivir en soledad cuando la espera ya no existe, cuando se agotó la espera, como en el caso del que hablábamos del náufrago. Cuando ya él sintió que no lo iban a rescatar, él decidió encontrar un otro. ¿Y en quién? En un balón creo que era de voleibol, de Wilson, de fútbol americano. Porque ya él ya le había hecho todo lo posible para que fue rescatado. Y llegó un momento que dijo, ya no más. Entonces, ahí fue cuando él decidió que su soledad, su mundo necesitaba otro. Y ese otro fue Wilson. Exacto. Y fíjate que estás hablando de dos cosas hermosísimas e importantísimas. La amistad implica amor incondicional. Y la presencia del otro nos fortalece la esperanza. Se pierde la esperanza ante la soledad absoluta. Entonces, todo eso está ligado a la otredad. Por eso este tema es tan importante. Sí, señor. Y yo creo que es importante desde el punto de vista de que no querer pensar que yo voy a encontrarme en este mundo con seres que calcen en mi vida como un rompecabezas, como si yo fuera parte de un puzzle. No, hay que vivir desde las diferencias, como seres humanos,
demasiados con humanos que nos respetemos, respeto dice el a padre las Ronnie. diferencias, Dice, con respeto a las diferencias. con respecto a la diferencia, sí. Dice el padre Ronnie, ¿le parece que se está educando para el narcisismo, doctora? No, yo soy lo menos narcisista del mundo. Por eso No, no, sufro no, que con si usted cree que se está educando a la gente para el narcisismo. wow, hay una parte de modelaje, pero el narcisismo es una condición psíquica, igual de que existe hoy algo que se llama las personalidades oscuras. Pero bueno, estamos ¿Cómo saliendo es eso? tan ¿Cómo es eso? No bonitos. lo conozco. ¿Nos puedes explicar Pero un no, poquito? te iba a decir, estamos saliendo, estamos terminando el live de una forma tan hermosa, hablando de Ah, amistad, bueno, dale, hablando dale, de dale. amor incondicional. No nos vamos a meter a hablar de las personalidades oscuras al final. Lo Ok, ok, dejamos ok, por si les da curiosidad. ok, ok. Pero recuerda que dijiste que nos ibas a tocar el tema de Maslow. Bueno, sí, el tema de Maslow, como siempre, o sea, son percepciones, son maneras de ver la realidad y de nombrar la realidad de cada autor, de cada filósofo, de cada psiquiatra. Y Maslow ideó una pirámide que son las pirámides de necesidades y deseos. Necesidades y deseos. Las necesidades están ligadas a la vida física. Es la base de la pirámide. Es lo que primero tenemos que trascender. Y allí a quién necesitamos? A otro que nos cuide, ¿verdad? Son las necesidades biológicas. Luego de satisfechas las necesidades biológicas, vienen la necesidad de seguridad y la necesidad de seguridad está relacionado con el sentirnos protegidos. ¿Y quiénes están encargados de protegernos? Otros también. Luego, el próximo escalón son las necesidades sociales, que es ese momento entre la adolescencia y la adultez en donde el grupo social, el grupo de referencia, es un punto que nos empuja al crecimiento, nos empuja al aprendizaje, nos empuja a la vinculación, pero desde una necesidad del ser, ¿ok? Otra cosa que no podemos tener, que está en la pirámide de Maslow, ya a medida que se va avanzando de las necesidades básicas, ¿verdad?, a los deseos, que es el deseo de reconocimiento. ¿Y quiénes nos da el reconocimiento? Podemos nosotros mismos, aunque filosóficamente es muy complejo, darnos un poquito de reconocimiento a nosotros mismos, pero el hecho del reconocimiento también está vinculado al otro. Y sin embargo, no es tan complejo. Fíjate, perdóname que te interrumpa, te lo voy a comentar. Cuando a Sócrates lo sentenciaron a tomar la cicuta, él dijo, yo voy a tomar la cicuta, aunque le dijeron que se salvara, que sus discípulos habían hablado con su carcelero. Y él dijo, no lo voy a hacer porque yo creo en las leyes y además porque estoy siendo tratado como un extranjero y yo no soy un extranjero, yo soy un ciudadano de Grecia. Y coherentemente decidió beber su cicuta. Porque se reconoció ciudadano de Grecia. ¿Me estoy explicando? Se reconocía, pero la referencia quiere de todo este proceso de construcción del yo, tiene que ser con otros, porque uno solo no puede, necesita espejos, necesita vínculos. Por cierto, que está hablando el padre Ronnie aquí de la aporofobia, y si no me equivoco, yo lo he leído, si no me equivoco, padre, usted me corrige, eso lo plantea una filósofa que yo la admiro muchísimo, que es Adela Cortina. De hecho, en mi tesis de grado de mi maestría de gestión del conocimiento, yo lo utilicé a ella, que fue sobre mi tesis y gestión del conocimiento en las organizaciones que aprenden. Yo la utilicé a ella como uno de mis autores para
hacer mi planteamiento teórico en mi tesis de grado. Mm. Espero que me digas si es la de la cortina la que está pensando, porque esa es la que yo, que tiene que ver, si no me equivoco, con la fobia a los popes. Imagínate. Mm. Aquí hay otra Entonces, pregunta. Me da pena algunas psiquiatras que consideran el ser humano, se va muy rápido ¿cuál es? este, Mira, por aquí tiene, te parece si te lo consigo yo, dice Isabel Bracho. ¿Puede repetir el otro nombre, Nietzsche? Friedrich Nietzsche escribió lo que él habla de la amistad, lo plantea en un libro muy cortico, muy pequeño, que se llama La Gaya Ciencia. Es fácil de leer porque inclusive lo hace, aunque hoy coloqué un video diciendo de que, pero fue broma, yo sabía que era broma, pero me molesté, porque yo dije, quien no sabe escribir poesía ni leer poesía, no sabe vivir. En ese libro de la Gaya Ciencia, esto es muy poético, lo que Nietzsche nos dice. Wilson es el balón con el que utilizó Tom Hanks en El Náufrago. Sí, señor. A ver si consigo otro por aquí. Gracias a todos los que se han unido, de verdad, bastante personas. Dice Teresa Sánchez, maravilloso programa. Padre Ronnie, a veces hay psiquiatras que no creen que el ser humano como unidad biológica, psicológica y espiritual con mirada trascendente. bueno, serán los conductistas, porque que si realmente el approach de los conductistas era muy racional, pero desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX, la riqueza de la psiquiatría ha estado en lo transpersonal, en esa unidad que yo siempre digo de cuerpo, porque no hay que sacarlo del ruedo, cuerpo, mente y espíritu, porque Es más, en cada uno de ellos. una Perdón, pregunta, Rebeca, una pregunta. Por, por, por marcar esa tendencia, Jung, él fue transpersonalista, ¿verdad? ¿Cierto, sí, no? como no, él Ok. era Fue transpersonal. el creador del transpersonalismo, primero fue discípulo de Freud. No es Exacto. por eso, por esa razón que él se separa de Freud y hace su Bueno, todo propia. el mundo se separó de Freud. El pobre se quedó con su rebaño, ¿no? Porque justamente en la teoría de Freud estaba basado en la parte instintiva del ser Ay, humano. sí, sí, se me Las contó. otras partes, claro, él habló de muchas cosas importantes, pero básicamente para él el ser humano era una caja de instintos. La corriente transpersonal aparece para integrar lo espiritual en la existencia del hombre. Y ¿Sabes para algo? terminar la pirámide, vamos a terminar la pirámide de Maslow, que falta Ok, una. ok. Dale, Gente, dale, dale, dale. se nos está acabando el tiempo. El, Hay mira, comentarios, querida Rebeca, hay comentarios. bueno, qué bueno, entonces los últimos minutos se los dedicamos a los Ok, comentarios, pues perfecto, no continúa. vamos a dejar la cosa a mitad de camino. La última, el topecito de la pirámide de Maslow es la autorrealización. Y es justo esos seres humanos que trabajan sobre sí mismos, se buscan a sí mismos, buscan mejorarse a sí mismos, es donde están los mayores valores hacia el otro. El mayor valor eh, reconocido en el amor, reconocido en la libertad, reconocido en el respeto. Entonces, casi todas las tendencias psicológicas, psiquiátricas, que aspiran a un ser autorrealizado, a un ser que ha alcanzado niveles más altos de humanización. Dentro de esa tendencia, básicamente, está el reconocimiento a la otredad. Y de eso tenemos muchísimos ejemplos
donde hay algo que estuvimos hablando esta tarde, usted y yo, que no hemos mencionado, que tiene que ver con la influencia de lo maternal en todo esto. Bueno, sí, 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 una figura importantísima. ¿Okay? Ujú. Claro, ambas son importantes. La madre, la que da lo que necesita en términos de sustento, Claro, ¿cierto? Y el otro exacto, es por el que da eso, las normas, el padre el que da las la que normas, etc. genera, la que genera un apego seguro, pero también hay madres que crean un apego inseguro. Y ambos, ¿verdad? Acompañan al ser humano el resto de su vida. O sea, después que eso se aprende de niño, el Bueno, si lastre van, sigue. no, cómo no, los que van a terapia se curan. Bueno, por aquí dice Teresa Sánchez, amor propio le da una amistad verdadera y primeramente padres sanos. Dice el padre Ronnie, me da pena algunos psiquiatras que consideran el ser humano como un mero animal, una mirada muy mecanicista. Bueno, los hay, sí los hay. Claro, el ser humano tiene instintos, pero justamente la superación del instinto es lo que lo hace humano, pues, aunque lo tenga. Y por eso yo te digo, a mí me encanta Jung, porque yo veo que él lo espiritual lo maneja y no es esa espiritualidad que uno a veces ve boba, a veces que ve por allí, me estoy explicando, sino una espiritualidad con sentido, digo yo. Claro, igual que Víctor Frankl. Y igual a la que Víctor Frankl, que por cierto, para un poco si vamos a ir cerrando ya, ¿te parece? Quiero antes de despedirnos contar que no solamente la otredad está vinculada al ser humano, la otredad también está vinculada al animal. Y voy a contar una anécdota que a mí me colmó mucho de el doctor Lancy, un médico, un filósofo francés, perdón, no, eso no lo voy a contar hoy, solo lo cuento después. Voy a contar la anécdota de Levinas, que dice que cuando él llegaba, el grupo de prisioneros del campo de concentración donde él estaba, llegaban todas las tardes, había un perro negro que llegaba a saludarlos, se les subían las piernas, alegre de verlos, mientras obviamente ni los que se quedaban sin ir a trabajar porque tenían alguna situación física, ni sus carceleros lo hacían. Entonces él dice, ¿cómo también nosotros podemos aprender de él conocer al otro animal que y que nos puede llevar a su cuidado para que Ujú. podamos también en la vida aprovecharlos de manera adecuada y tener una mirada compasiva con ese cachorrito que está en la calle, con ese cachorro que me molesta todos los días, que viene y se para allí al frente del edificio como diciendo, me vas a parar bola algún día, aquí estoy, mírame. Claro, no, y son una fuente de amor. Bueno, yo soy amante de las mascotas y realmente la mascota nos da y nos genera amor, sin duda alguna. Ya. Bueno, Rebeca, ¿quieres decir algo más? Bueno, no sé si hay Déjale alguna la cortina, pregunta. mira, déjale la cortina. Estoy bien. Ajá. Bueno, muy agradecida a todas, a todos por haber pasado este domingo en la tarde con nosotras. Eh, Espero contar con su presencia el próximo domingo, que todavía no hemos pensado, María, de qué vamos a hablar. Pues Pero no ya, se preocupen, que nosotros somos muy creativas. así es. Por aquí dice Isabel Bracho Gil, gracias por compartir sus conocimientos simpáticas, empáticas y compasivamente. Gracias a usted por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Teresa dice, la ciencia y la espiritualidad hoy día se reconocen, por fin se juntaron. Ah, mire, viste, por fin se juntaron, si se retienen que tenían que juntarse. Nunca, Ranger, nunca han Ranger, estado separadas. Nunca han estado separadas. Eso es una invención
algunos seres humanos. Les daba miedo decir que estaban juntos, ¿sabes? En serio, o sea, era oculta, era oculta, era oculta, era oculto. Era oculto. Dice el padre Ronnie, yo no estoy totalmente de acuerdo con Maslow. Bueno, porque padre Ronnie, hay tendencia a endiosar a Maslow. Bueno, pero eso no es culpa de Maslow. Esos son los seguidores de Maslow. Es correcto. Los Mira, como la otros. influencia que tuvo Carl Rogers en su época, ¿no? O Bandura. ¿Verdad? Podrán haber modelos de aprendizaje, pero que con el modelaje se aprende, de eso yo estoy segura. Así es. No, entonces, tienen sus fans. Cada pensador tiene sus fans. ¿Y quién lo adora o quién lo aprecia? El otro. Es correcto. Dice Teresa, al quererse autorrealizarse se acepta y se supera el apego y tantos otros arrastres negativos. Así es condición para llegar a la autorrealización. Sanar. Dice Padre Ronnie, la mascota hoy es un tema, sí, Padre Ronnie es un tema. Dice Andrés, ¿cómo apostar? Esta es una pregunta, Rebeca, me gustaría que esto lo contestaras tú, por favor. ¿Cómo apostar a la construcción de una corporalidad consciente de su existencia con los otros? Caramba. Bueno, primero reconociéndola. O sea, somos el envase del espíritu, podría decir yo para contestártelo rápido. Por eso hay que cuidar el cuerpo. Sí, como ha dicho Rebeca, la corporalidad, ¿verdad? Corporalidad consciente. Somos el instrumento, el medio a través del cual nuestra alma escogió para venir a este mundo y dejar una huella. Muy bien, de acuerdo. Así que eso es como dijo Rebeca. Dice Amara Orsal, gracias. Vamos a ver si hay algún otro comentario por aquí. Gracias a todos los que se conectaron. Arturo Boquera. Mi gratitud, dice Cerezas, a ustedes. Y bueno, no hay más comentarios. Bueno, gracias por acompañarme un domingo más en esta contienda que hemos decidido emprender, pero una contienda no de lucha ni de poder, sino una contienda de saber, de pensar, saber y sanar. Porque estamos aquí para eso, para entregarnos todos. Así que, queridos amigos, muy agradecida. Nos vemos, bien sea el sábado o el domingo, dependiendo de los compromisos que tenemos. E igual los vamos a ver esta noche. Yo voy a hacerles 2 lecturas de 2 ensayos de mi admirada Irene Vallejo. Están invitados. Dice Andrés León, soy educador físico. Tengo como objeto de estudio la experiencia corporal y me gustaría construir desde la conciencia de la existencia con los otros. Es posible. Claro. ¿Qué recomendación le darías? Bueno, es que todo aquello que se convierta en intención de vida, desde la voluntad y desde el compromiso, si no se alcanza, se puede optimizar. Esa es la grandeza del ser humano. Y si necesitas alguna ayuda por privado, puedes consultarnos, que con todo gusto, pues, si tenemos la respuesta, igual para todas las personas que estuvieron aquí, si tienen alguna duda sobre el tema que abordamos, por privado podemos darles algunas respuestas, nuestras respuestas, obviamente, no podemos dar de la de otro, para que ustedes puedan clarificar un aspecto de lo que hemos abordado aquí. Gracias a todos. Isabel dice, por aquí mismo va a hacer la lectura, sí, por este canal. 9 de la noche, hora de Chile. Okay, chao. Gracias, dice Andrés León. Chao, un placer para todos, para mí, para Rebeca y para ustedes. Cuídense. Okay, chao.